tienda. Y también hemos decidido si va a ser una importación de prendas o si va a ser una, digamos, una tienda de ropa que iba a producir a sí misma. Entonces, hubiera necesitado aún muchos más, otros más sectores en los que tendríamos que fijarnos como hacer máquinas y otros trabajadores, pero entonces hemos decidido reducirlo a solo la importación de prendas. Después hemos pensado que para el capital también íbamos a necesitar el sueldo del personal que íbamos a requerir en la tienda y finalmente para la publicidad que es necesaria, ¿no? Para que la tienda sea conocida, para que más gente acuda. Y no sé si alguien más de mi grupo quisiera explicar la siguiente parte. Bueno, yo también formo parte del grupo. Eh, Voy a continuar. Luego pensamos que con el personal eh, vamos a tener un cajero, una asesora y una persona. ¿Podrías bajar un poquito más, por favor? Y una persona encargada de marketing. Entonces, englobando todo esto, nos dimos la idea de que esta tienda de ropa podría eh, tener un buen funcionamiento, ¿no? Y así poder surgir. Gracias. Ok, muy bien. Algo que quizás entre ayer y hoy día han pensado que podrían incluir, que podrían mejorar en su propuesta. Algo que tal vez se les ha olvidado y que quieran añadir. Creo que tal vez el de dónde sacar el capital. Sí, ahí podríamos discutir varios elementos, ¿no? Primero, que el banco difícilmente te va a prestar para un proyecto que va a iniciar, ¿no? Pues, normalmente el banco ya te presta dinero cuando tú demuestras una solvencia, cuando muestras que tu empresa es rentable. Es ahí, en realidad, donde el banco podría jugar un papel de financiador. Eh, Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando los negocios inician, y normalmente siempre hay un aporte de los socios como inicio, ¿no? Un capital inicial que permita tener una base sobre la cual la empresa pueda iniciar sus operaciones. Ya una vez que estas operaciones son llevadas a cabo, con el tiempo puedes querer ampliar tu negocio y ahí sí el banco, las entidades financieras juegan un papel muy importante. Sí, pero está muy bien, está muy bien. Considero que han visto todos los puntos, los elementos necesarios para poder aperturar una tienda de ropa. Muy bueno el análisis sobre que de repente para iniciar este negocio es mejor comprar producto y si va bien, si tenemos ese know-how para poder retener clientes y de repente empezar a diseñar ropa y a producir esa ropa, entonces ahí se tendría que pensar en una ampliación, pero eso es obviamente con el paso del tiempo. Muy bien. A ver, un grupo más para iniciar. El grupo de Habibi. Un momento, por favor. Bueno, profe, puedes estar en el grupo. Ok, súper. Bien. Profe, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, pues, bueno, ahorita lo que planeamos todo fue primero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un capital y pues en parte sería por un préstamo bancario o incluso tal vez por préstamo de algún familiar o amigo, ¿no? En sí necesitamos un ambiente cómodo,
un ambiente fácil de encontrar, bien espacioso. También los servicios más comunes, que serían el agua, la luz. Necesitamos personal y bueno, en el área de personal también viene la seguridad, ¿no? Necesitamos también el servicio de limpieza, los bartenders, en sí también la música, el ambiente, ¿no? No sé si alguno más quisiera explicar el resto, chicos. Vamos, no sé, Emily. Ok, la música, que sería rock, trap, dependiendo los gustos de las personas. Después tendríamos una estrategia para atraer gente al negocio, o sea, los clientes, y eso sería a base de shows, publicidad, ya sea por redes sociales o por folletos y promociones. Después necesitaríamos un asesor financiero, un abogado y estábamos pensando en un estacionamiento que sería solo para el personal. Y lo más importante sería la temática que tendríamos en nuestra empresa. No sé si algo de los temas quiero explicar la última parte. Ok. ¿Me pueden explicar un poco más el sentido de su negocio? ¿A qué se va a dedicar exclusivamente? ¿A la promoción de eventos o a un espacio destinado para artistas que quieran promoverse? No, es una discoteca en sí. No sé si ha oído alguna vez de Cocobongo. Es una discoteca la cual presenta, eh, ¿cómo se puede decir? Entretenimiento, espectáculos. Y pues queremos hacer algo innovador en el género porque, digamos, no hay una discoteca así en sí en Bolivia que pueda presentar este tipo de espectáculos. Y pues en sí también lo que mencionó mi compañera, necesitamos un asesor financiero, un abogado, dependiendo para ver los gastos, los costos, los ingresos que entran. De ahí abogado, ¿por qué? Porque en sí pueden ocurrir cualquier tipo de problemas y bueno, también los he visto y pues sería como un gasto aparte, pero es algo que necesariamente podríamos necesitar en un futuro. Es solo para aclarar. Súper, muy bien. Y ¿Qué más? última parte, profe, pues no sé, Habibi, si quisieras presentar las actividades para realizar, todo eso. En las actividades de desarrollo sería el pago personal en general, que ya vendría también la limpieza, ya servicios que se necesitarían, los pagos de impuestos, los artistas que quizás se llegarían a contratar ya fueran nacionales, internacionales, para los shows, y los shows que hay entre el personal de bailarines, quizás de malabaristas. Ok, está bien. Sí, es un proyecto muy ambicioso, me gusta porque creo que tiene varios elementos con los cuales se podría generar ingresos, ¿no? Por un lado, el espacio como tal, donde puedes ir y compartir con tus amigos, días específicos donde van a existir, como dicen, shows en vivo, entonces ahí también se puede generar una mayor cantidad de gente, inclusive promover, ¿no? Promover artistas del ámbito para, para que a través de convenios incluso ellos puedan tocar al mínimo de costo, ¿no? Cosa que a ustedes les permita no dejar a un lado su principal negocio, que es ofrecer este tipo de shows, y lo puedan obtener a un costo mínimo, obviamente haciendo un mix con otro tipo de artistas también, ¿no? Bien, 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 bastante interesante. Creo que con esos dos ejemplos
son suficientes para entender que emprender un negocio no simplemente es de la noche a la mañana, que se necesita una planificación, que se necesita una adecuada organización. Y si se han dado cuenta en todo esto, en estos dos ejemplos que acabamos de ver, hace mucho el tema de la identificación, de qué es lo que se necesita. Ya si nosotros llegamos a cuantificar esto, que eso seguramente lo van a hacer en otras materias, pero imagínense, ¿no? Planificar, presupuestar todo esto, cuánto voy a necesitar de espacio, cuánta gente voy a necesitar, cuánto le voy a pagar a mi personal, qué impuestos tengo que pagar, cuál va a ser mi precio de venta, mi precio preferencial. O sea, son varios elementos que se deben pensar antes de aperturar un negocio, un emprendimiento. ¿Ya? Y ese era el objetivo de esta actividad. Y bueno, ya con esa introducción nos vamos a pasar directamente al tema 2, que está previsto para el día de hoy. Y es que en el tema 2 ya vamos a ver un poco más a profundidad los estados financieros, ¿no? Ayer les decía que los estados financieros son como el producto final de la contabilidad, donde se refleja la información procesada en un sistema contable y que estos estados financieros nos permiten tener un panorama, un escenario más claro sobre la situación de la empresa y los resultados que ésta habría obtenido durante un periodo de tiempo. Los estados financieros, de hecho, nos permiten medir cómo se ha comportado la empresa de una fecha a otra, nos permite saber cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tiene la empresa a una fecha determinada. Entonces, todo eso lo vamos a ver hoy en tres unidades, que si bien parece poquito el contenido, pero es bastante amplio. Por un lado, vamos a entrar a la estructura de un negocio en el sector privado, vamos a ver cómo está constituida, vamos a entrar a lo que son los estados financieros y vamos a ver bastantes características, conceptos, bases y políticas de la contabilidad. Este es el contenido para el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con lo que es la estructura. Y acá es importante tomar en cuenta otras consideraciones mucho más específicas que las que veníamos hablando ayer. Ayer era como más de planificación, más de estrategia, ¿sí? Ver el negocio, ver si realmente podría valer la pena llevarlo a cabo, ¿no? Ver qué me representa ese negocio y cómo lo podría materializar. Hoy vamos a entrar bajo esa misma lógica, pero ya vamos a tomar en cuenta otros elementos que tienen que ver con las normas, leyes que rigen dentro del funcionamiento de estas actividades económicas. Entonces vamos a entender que no es nomás decir, sí, necesito hacer este negocio, emprender y ya. Hay una serie de requisitos de los cuales se deben conocer mínimamente estos que vamos a ver el día de hoy. Bien, primero para la Constitución, ayer les decía, nuevamente les pido, tomen nota de esto porque es pregunta recurrente. Hay dos grupos grandes de tipos de empresa, ¿no? Por un lado están aquellas empresas que se constituyen a través de una sola persona, ¿sí? Que se las conoce como empresas unipersonales. ¿Qué quiere decir? Soy yo quien pone el capital, soy yo el único dueño de esta empresa, soy yo quien toma las decisiones y soy yo quien decide cómo llevar a cabo mi negocio. No necesito consultar a nadie, soy yo el que tiene la máxima palabra, no es la máxima autoridad. Y el otro grupo son las famosas sociedades, o se los cataloga también como empresas jurídicas. ¿Por qué empresas jurídicas? Porque en realidad no es una persona la empresa, sino son un grupo de personas
que decide emprender, decide llevar a cabo un negocio. Así como ustedes han hecho ayer en sus grupos, lo mismo. Ustedes tranquilamente ayer, quizás algún grupo ha generado una idea que en algún momento lo puede llevar a cabo mediante una sociedad. Entonces, cuando hablamos de empresas jurídicas, hablamos de un grupo de personas que son los socios que inician el emprendimiento, ¿no? La apertura de esa empresa, la apertura de ese negocio. Este grupo, como les digo, son las empresas jurídicas que se dividen principalmente en las más comunes, en las más conocidas en nuestro medio, que son las SRLs o limitadas y las sociedades anónimas. SRL significa Sociedad de Responsabilidad Limitada y SA, Sociedad Anónima. ¿Sí? Ambos tienen sus características, ambos tienen sus particularidades en cuanto a cantidad de socios, en cuanto a cantidad de reuniones que deben llevar a cabo, en cuanto a la estructura básica que deben tener, etc. Todo esto está o se estudia dentro de lo que en nuestro contexto se conoce como el Código de Comercio. El Código de Comercio, adelante Santiago. Mil disculpas, profe. Solo le quería preguntar, ¿cómo se llamaban las empresas que son compuestas solo por una persona? Empresas unipersonales. Unipersonales. Gracias. Ok. Muy bien. Como les decía, estas empresas se constituyen bajo una norma actualmente vigente en nuestro país, una norma bastante antigua, ¿sí? Que se la reconoce o se la conoce en nuestro medio como el Código de Comercio. En el Código de Comercio es justamente donde aparecen todos los pasos, todo lo que debe tener una empresa jurídica, ¿no? Ya sea SRL, SA, para poder constituirse. Es como que los requisitos, para que entiendan mejor, para que ustedes puedan abrir, aperturar su empresa, ¿no? Esto obviamente lo conoce con mayor énfasis, con mayor precisión un abogado, ¿sí? Que puede redactar desde testimonios de constitución, puede redactar poderes para el representante legal y puede redactar inclusive hasta los estatutos. Estos tres documentos que les acabo de mencionar, testimonio de constitución, es como el testimonio en donde se decide el camino que va a llevar a cabo la empresa. ¿Sí? Así como ustedes lo han hecho ayer, han decidido, ¿no? La empresa, su objetivo principal va a ser vender, comercializar ropa. ¿Sí? Entonces, eso forma parte del testimonio de constitución. Las personas que vamos a integrar esta empresa son esta persona, esta otra y esta otra. ¿Sí? Vamos a ser 3 socios de manera inicial, ¿no? Los aportes que vamos a realizar son estos. La socia 1 va a poner el 50%, la socia 2 el 25% y la otra socia el 25%, para llegar a un 100% de aporte. Todos estos aspectos, así de manera general, se establecen en un testimonio de constitución. ¿Sí? Por eso se convierte en un documento importante este testimonio. El poder del representante legal es el segundo documento que les decía. Imagínense, ¿no? Una sociedad pónganse de 5 personas. Necesita esa sociedad hacer un trámite ante la aduana. Desea importar y desea inscribirse para poder ser un importador legalmente establecido. ¿Se imaginan yendo a las 5 personas a la aduana? ¿Sí? Los 5 socios caminando. Queremos empezar a importar mercadería del exterior y nos hemos venido a inscribir. ¿Se imaginan? Ahora imagínense una sociedad de 50 personas. Las 50 personas que vayan a aduana a hacer un trámite. ¿Por qué les digo las 5, las 50? Porque son ellos los dueños de la empresa.
esas 5 personas o esas 50 personas se constituyen en los dueños propietarios de esa empresa en proporción a sus aportes de capital. ¿Sí? Tú has aportado más, entonces tienes mayor participación. Tú has aportado menos, entonces tienes menos participación. Así de sencillo. Pero se imaginan que 5, 50, 10 personas, 30 personas vayan a hacer un trámite para la empresa. ¿Qué opinan? Que es mucho. Demasiado, ¿no? Hasta ilógico. O sea, como 50 personas para hacer un trámite tengan que movilizarse, ¿no? O sea, a veces es hasta poco operativo, ¿no? O sea, es poco viable porque primero tener que reunirles a las 5 personas. ¿Sí? Son personas que tienen distintas ocupaciones, pueden estar fuera del país, etcétera y demás. Entonces, ¿por qué ejemplifico esto? Porque justamente cuando las empresas jurídicas se conforman por más de 2 personas, entre estas personas se debe nombrar a un representante legal. ¿Sí? Y el representante legal es aquella persona que va a representar, como su nombre mismo lo dice, a la empresa ante las diferentes instancias. Impuestos, aduana, ministerios, ¿sí? AFPs y cualquier otra instancia estatal que requiera la presencia de un representante de esa empresa. Entonces, este documento del representante legal también es importante para justamente derivar todas estas responsabilidades hacia una sola persona y no hacia todos los dueños. Aspectos como estos son los que se mencionan en el Código de Comercio. ¿Sí? Yo simplemente les estoy haciendo un resumen de lo más importante y de lo más relevante para nuestra materia. Con lo que se tienen que quedar de este punto es con entender de que existen 2 grupos grandes de empresas, entre las que están las empresas unipersonales de una sola persona y las empresas jurídicas que la conforman más de 2 personas y son sociedades. Y lo propio, sociedades SRL, SA. Con eso que se queden es suficiente. ¿Sí? Ya luego van a profundizar esto dependiendo de la carrera que están haciendo. Seguramente van a tener una materia exclusiva para poder hacer un estudio mayor sobre esta normativa. Bien, entonces todo inicia ahí, en el testimonio de constitución, en definir quién va a ser el representante legal y en establecer los lineamientos de la empresa para su creación. Ese es el punto de inicio. Una vez que tienes esos documentos de constitución, pasas por impuestos. Y le dices, quiero abrir mi NIT. ¿Qué significa NIT? Número de identificación tributaria. ¿Sí? Entonces te vas a esas oficinas que hay en varios lugares y en todos los departamentos. Dependiendo a la jurisdicción que correspondas, obviamente, si tú vives o vas a abrir tu empresa en Sacaba, tendrás que inscribirte en Sacaba. Si tu empresa está en el cercado, tendrás que inscribirte acá en el cercado. Si tu empresa se está constituyendo en Quillacollo o en Vintos y Pecipe, tendrás que dirigirte a la distrital de Quillacollo, ¿no? Eso va a depender de dónde estás poniendo en marcha tu negocio. Me refiero a la dirección, ¿no? Bien, en este punto del NIT, o sea, no es solamente decir quiero mi NIT y ya. Cuando tú sacas un NIT, no solamente estás autorizado a llevar a cabo de forma legal tu actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, de vender ropa, sino que también asumes una serie de derechos y una serie de obligaciones con el Estado.
¿sí? La mayoría de estos entes que estamos revisando ahorita son entes del Estado. ¿Sí? El Código de Comercio, por ejemplo, está la Autoridad de Empresas. En el caso del MIT está lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, que también depende del gobierno, del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que cuando sacas el NIT, automáticamente generas obligaciones y generas derechos como contribuyente activo. Para ello, mínimamente tenemos que saber qué impuestos existen o cuáles estamos obligados a pagar y qué procedimientos se deben realizar para el cumplimiento de lo que te manda la ley. Por ejemplo, el IVA y el IT tienen un periodo mensual. Su cumplimiento ante la administración tributaria es cada mes. En cambio, el impuesto anual, o el famoso IUE, conocido, es un impuesto que se paga en periodos anuales. O sea, cada año. ¿No? Obviamente para esto sí vas a necesitar asesoramiento, sí vas a necesitar personas que conozcan del tema, porque hay una serie de obligaciones que se deben cumplir ante el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Sí? Entonces, con esto, en otras palabras, ya vas a poder facturar, ya vas a poder vender. ¿Sí? Vas a poder emitir una factura por la venta de una prenda de ropa, vas a poder emitir una factura por el evento en tu boliche. ¿Sí? Entonces, es como el segundo paso que debes seguir para la constitución de tu actividad económica. Bien, de acá, de este punto, con lo que quiero que se queden principalmente es que al aperturar el NIT se van a generar derechos y obligaciones, más obligaciones que derechos, ¿sí? Y que estos están bajo la ley 843-2492, que son las leyes tributarias más importantes y relevantes de nuestro país. Y nada, que ya vas a poder realizar tu actividad comercial a través de la emisión de facturas. ¿Sí? Con eso quiero que se queden en este segundo punto. Viene el tercero. Y el tercero ya tiene que ver... Adelante. ¿Será que puedes repetir la ley, por favor? Ley 843 y 2492. Están por si acaso también en la presentación, en la parte final. Ahí dice, dice, ¿no? Obtención de NIT, obligaciones tributarias, ley 843, ley 2492. Muy bien. Bueno, no quiero que piensen que, uy, tengo que saber todo esto para abrir mi empresa. No, no, señores, no. Simplemente tienen que saber cuáles son los pasos y tienen que tomar conciencia de que están asumiendo, sobre todo obligaciones. Por ejemplo, esta es la obligación con el Estado directamente, porque vas a contribuir a través del pago de tus impuestos al desarrollo de la sociedad, ¿no? O sea, ese es el fin de los impuestos, en teoría. ¿Sí? En teoría. Y bueno, es conocer porque cuando tú quieras abrir, obviamente vas a buscar un asesoramiento y todo esto que estamos mencionándolo ahora, ustedes lo van a poder hacer mediante su asesor, pero ustedes ya van a tener una idea clara de lo que significa y de lo que representa también, ¿no? Vamos al siguiente punto, que se pone un tanto más interesante. Quiero contratar trabajadores. Muy bien, pero según la Ley General del Trabajo, según la Ley de Pensiones, tú tienes que cumplir con una serie de requisitos para contratar a una persona, ¿no? Y esos requisitos conllevan a inscribirte dentro del Ministerio de Trabajo, inscribirte ante las AFPs, inscribirte ante una caja de salud, para poderle otorgar a tu trabajador todos los derechos que la ley así lo dicta. O sea, con esto quiero decirles de que contratar a una persona, si bien puede sonar sencillo, puedes decir, pero yo contrato. Ojo, si lo estás contratando bajo la modalidad de dependencia, o sea, que depende de ti, es bastante
conlleva bastantes responsabilidades. Primero, que tienes que pagarle su caja, ¿sí? Segundo, que tienes que pagarle un aguinaldo, una indemnización. Si cumple más de un año, le tienes que pagar bueno, le tienes que otorgar vacaciones, ¿no? Si tiene hijito, hijita el trabajador, le tienes que pagar subsidio, ¿no? Entonces, se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, y eso justamente es lo que genera, por lo menos en nuestro medio, de que haya una tasa de desempleo bastante grande. ¿Por qué? Porque muchas empresas, ¿qué prefieren? No, prefiero tenerte en negro, ¿para qué te voy a tener en blanco? ¿Qué significa en blanco y en negro? Para que se entienda. Blanco significa que contrato legalmente a esta persona, y negro, que la contrato sin cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que considerar estos dos escenarios, sobre todo para entender si realmente tenemos esa capacidad económica, ¿no? Porque no es simplemente decir voy a contratar personas y ya. Sepan que conlleva toda una serie de obligaciones que se deben cumplir. Entonces, fíjense, ¿no? Pago impuestos, pago otras obligaciones a mis trabajadores, a mis empleados, ¿no? Cómo se va aumentando la carga para poder abrir una empresa. ¿Sí? Acá lo que tienen que entender es que si a un trabajador le pagas, no sé, 1,000 bolivianos, a estos 1,000 bolivianos tú tienes que aumentar cargas sociales que aproximadamente representan un 34%. ¿No? Entonces, esta persona que está ganando 1,000, en realidad a ti te cuesta como empresa 1,340. ¿No? O sea, no es lo que realmente gana únicamente el trabajador, sino que también hay que tomar en cuenta que hay otras obligaciones que la asume la empresa. Entonces, volviendo a los ejemplos que daban hace rato los dos grupos, si han pensado contratar a un administrador, sepan que ese administrador les va a costar un 34% más de lo que le vas a pagar a ese administrador, ¿no? Entonces, es importante conocer que contratar a personas conlleva una serie de obligaciones que aproximadamente equivalen el 34% del valor del sueldo. ¿Sí? Quieres ganar 5,000, aumentar el 34%, y eso es lo que te cuesta el personal. Bien, el cuarto paso tiene que ver con actividades civiles. Principalmente hoy en día se genera bastante esto, ¿no? No quiero contratar una persona como sereno de mi empresa, entonces prefiero contratar una empresa que se dedique a prestar servicios de seguridad. ¿Sí? No quiero contratar un contador para mi empresa como personal en blanco, lo vamos a decir. Prefiero contratar a un profesional que se dedique a esto, ¿sí? Y que él haga este servicio dentro de mi empresa. Entonces, en una empresa vas a llegar a tener contratos con tus proveedores, con tus clientes, con tus proveedores de mercadería, de insumos, con tus proveedores de servicios, seguridad, servicios profesionales, asesorías legales, ¿no? Y un sinfín de relaciones que están amparadas en el Código Civil, ¿sí? Porque estas actividades son netamente civiles, ¿sí? Entonces, como no hay una relación de dependencia, se va a este otro método de la contratación de servicios. Entonces, también es importante saber que el Código Civil nos va a amparar en cualquier contrato privado que tengamos, ya sea con clientes o con proveedores. Entonces, este es el camino que tenemos que recorrer para poder constituir nuestra empresa, para poder saber y conocer nuestras obligaciones y para poder empezar a funcionar. ¿Sí? Ya de acá volvemos a lo que son las operaciones económicas y financieras.
Y todo este es el marco legal actualmente vigente en nuestro país. Esa es la primera presentación. No sé si hay alguna duda, alguna consulta antes de continuar. Algo que quizás quieran aclarar. Sí, yo tengo una pregunta en las actividades civiles. O sea, en realidad se refiere a las contrataciones que tú tienes con los proveedores, pero también, o sea, con tus clientes. Esa parte no entendí bien. Sí, con cualquier persona externa a tu empresa, ¿no? Tú puedes tener una relación contractual con tu cliente. Le dices, mira, vamos a pactar una transacción comercial durante un año, yo voy a ser tu único proveedor, tú vas a ser mi cliente exclusivo, ¿no? O sea, ese tipo de contratos que te permiten garantizar primero al cliente y luego tus ingresos, ¿no? Esa es una relación civil, si quieres, entre una persona que es la empresa, una persona jurídica que es la empresa, y otra que llega a ser tu cliente. En ese mismo sentido de relación civil se puede generar, pero en el otro sentido. Yo necesito contratar los servicios de un profesional experto en, no sé, diseño. Entonces, realizo un contrato civil, establezco mis condiciones y ese contrato está amparado en este código civil. Pero fíjate, el diseñador se va a volver en un proveedor en realidad para mí. Ya no es mi cliente, es mi proveedor porque él me va a proveer diseños, me va a dar quizás los lineamientos para poder generar mi propia tienda de ropa, etc. ¿No? Entonces, por ambos lados, por eso decía clientes y proveedores, se puede generar este tipo de relación contractual. Gracias. Ok. Muy bien. Bien, lo anterior tenía que ver con un marco constitutivo, o sea, todo lo que necesitas saber sobre la constitución de las empresas es lo que acabamos de ver en la presentación anterior, ¿no? Código de comercio, código civil, ley de pensiones, leyes tributarias, fiscales, ley general del trabajo, ¿no? O sea, fíjense que todo eso está vinculado a lo que es la constitución legal de la empresa. Ahora nos vamos a entrar a lo que es el marco técnico de la contabilidad. O sea, por un lado, nosotros tenemos que conocer cómo se constituye una empresa, bajo qué normativa, y como contadores tenemos un marco normativo técnico mucho más específico, o sea, diseñado exclusivamente para los contadores, ¿no? En nuestro medio están aprobadas, están vigentes las normas de contabilidad. Son 14 normas y estas normas de alguna forma nos permiten tener un lineamiento para nuestro ejercicio profesional. Sí, de estas vamos a estudiar las más relevantes y las más importantes porque hay normas que están relacionadas a actividades muy particulares, por ejemplo, minería, ¿no? Entonces, vamos a ver las que son más importantes. Ahora, ante la ausencia de un marco normativo en nuestro medio, o sea, estoy refiriéndome a Bolivia, ¿sí? Si nosotros tenemos un vacío normativo, o sea, uy, está sucediendo esto, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué debo hacer? Ante esa ausencia o esa carencia o ese vacío legal, nosotros podemos recurrir a las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Que de hecho, parte de lo que vamos a aprender a lo largo de estas semanas se van a basar en estos tres marcos normativos, ¿no? Vamos a ver un poco las normas de información internacionales de información financiera para entender un poco la forma en elaborar nuestros estados financieros. Vamos a ver ciertos aspectos de las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, para el tratamiento de intangibles, de bienes intangibles. O sea, por ejemplo, una marca de ropa, que si bien no es un bien tangible que puedas tocar,
si es un bien que tiene un valor, ¿no? Y las normas de contabilidad, de hecho, porque están vigentes, porque son las que actualmente rigen en nuestro país. De todas formas, esto lo vamos a complementar más con la parte práctica que con la teórica, ¿ya? Pero es importante que sepan que existen estos 3 ámbitos normativos para la contabilidad, para llevar a cabo la contabilidad. Esto un contador, una persona que se está formando como contador, tiene que conocer a mayor profundidad. ¿Sí? Bien, algunas de las que vamos a ver en estas semanas son los principios, los hechos posteriores. Por si acaso, NC significa norma de contabilidad, NIC significa norma internacional de contabilidad y las NIF significan normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Entonces, estoy abreviando. Ahí, la norma 1 local habla sobre los principios de la contabilidad. La norma 2 sobre hechos posteriores. La norma 3 sobre estados financieros. La norma 4 sobre revalúo. Norma 5 diferencias de cambio. Norma 7 valor de inversiones. Norma 11 informe de los estados financieros. Y norma 14 políticas establecidas para llevar a cabo la contabilidad. Son estos los que principalmente vamos a revisar, como les digo, más con la parte práctica. Y bueno, después hay otras que se complementan, ¿no? Las NIC, la NIC 1 que habla sobre la presentación de estados financieros, la NIC 2 sobre existencias, inventarios, mercaderías, para que se entiendan. La NIC 7, que en realidad va a ser uno de nuestros temas, el último, si no me equivoco, el estado de flujo de efectivo. La NIC 10, los hechos posteriores. La NIC 12, el impuesto sobre las ganancias. La NIC 21, variaciones del tipo de cambio. NIC 38, los intangibles que les mencionaba hace rato. La NIC 41, sobre negocios que tengan relación con la agricultura. Entonces, es un mundo, o sea, a ver, lo que no quiero que piensen es que tenemos que aprender todo esto. Eso es lo que menos quiero que piensen. Simplemente se los estoy mencionando para que sepan de su existencia. ¿Sí? Y que si en algún momento ustedes evalúan, no sé, el trabajo de su contador o quieren hacer un análisis mucho más profundo de un punto específico de su estado financiero, sepan que pueden recurrir a este marco normativo. ¿Ya? Así que por favor no se me asusten ni piensen que tienen que saber todo esto de memoria. Muy bien. Ya pasando a lo que les mencionaba al inicio y les aclaraba sobre el tipo de organización que existe en cuanto a las empresas. Ahí está. ¿Sí? Tenemos lo que son las empresas unipersonales y las empresas jurídicas. Las empresas unipersonales, si bien se dividen en dos, no dejan de ser unipersonales porque le pertenecen a una empresa. Vamos a entender ahora el por qué se dividen en dos. Una empresa unipersonal es una empresa que se puede dedicar a varias actividades. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo mi empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque me dedico a actividades profesionales. ¿Sí? Soy asesor, soy consultor, pero también me dedico a actividades que tienen que ver con la docencia. ¿Sí? Entonces, ser una empresa unipersonal a mí por ahora me conviene porque puedo desarrollar varias actividades. Incluso estoy pensando en tener mi propio negocio y puedo abrir un negocio con el mismo NIT bajo la figura de empresa unipersonal. Les estoy poniendo un ejemplo. En cambio, cuando yo quiero desarrollar una sola actividad, ¿sí? Imagínense ustedes de aquí a 7 años, seguramente ya muchos van a estar trabajando en empresas y deciden independizarse o deciden ejercer su profesión a través de asesorías, únicamente de asesoramiento. Entonces ahí yo me puedo constituir como persona natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a asesorar en el ámbito. Soy ingeniero financiero, entonces mi principal actividad
Y la única es ofrecer asesoramiento en esta área. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia en esta subclasificación de empresas unipersonales. En las empresas jurídicas, como bien les decía, las más recurrentes son las SRLs. ¿Quién no conoce, no sé, Campero SRL? ¿No? Y otras. Hay un sinfín de empresas que tienen esta sigla al final, ¿no? Normalmente este tipo de empresas, sepan que se constituyen en relaciones de amistad, ¿no? O relaciones familiares. Ustedes tienen familiares que tienen empresa, seguramente deben ser SRLs. Las sociedades anónimas, por su mismo nombre, anónimo, o sea, son empresas que se constituyen entre desconocidos. O sea, yo puedo agarrar y decir, mira, quiero emprender un negocio, no sé, voy a crear mi propia clínica y voy a ofrecer servicios hospitalarios. ¿Sí? Entonces, yo puedo invitar a diferentes profesionales del área, invitarlos a mi proyecto. Y esa es la particularidad, ¿no? O sea, en la sociedad anónima, las decisiones se toman más realmente por mayoría. En cambio, en la SRL es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque, como les digo, es más familiar, es más de amistad y se tiende a tomar otro tipo de situaciones, ¿no? Dependiendo de la decisión que vayas a tomar. Ambos tienen más de 2 socios, ¿sí? El límite de las SRLs son 25 socios, o sea, no puede haber más, ¿sí? Y en el caso de las SAs, son de 100 socios, ¿no? Entonces son ciertas limitaciones que también se dan por el tipo de sociedad. Si tú sabes que van a ser más de 25 personas, entonces no puedes ser SRL, pasas directamente a ser una sociedad anónima. Y hoy en día se da mucho esto de las asociaciones accidentales. Es otro tipo de sociedad, amparado por el Código de Comercio, que tiene que ver con aquellas empresas que se reúnen o se juntan únicamente para un proyecto. Sí, vamos a poner un ejemplo. La construcción de la doble vía hacia, no sé, hacia La Guardia. Yo como empresa A tengo la capacidad del recurso humano, ¿sí? La empresa B tiene la capacidad de maquinaria. Entonces, la empresa A y la empresa B se juntan únicamente para poder llevar a cabo ese proyecto, que es la doble vía La Guardia. ¿Sí? Entonces, este tipo de asociaciones hoy en día se dan bastante, han sido muy recurrentes, justamente para poder sumar las capacidades de cada empresa y poder ejecutar proyectos de envergadura, carreteras, puentes, etc. ¿Sí? Y esto comúnmente pasa en el medio público, ¿no? O sea, normalmente estas empresas se constituyen para poder trabajar con el Estado a través de licitaciones y demás. ¿Sí? Es eso, entonces, fíjense que de acuerdo a la organización, ustedes van a poder ver empresas unipersonales, jurídicas, ya saben qué y cómo se divide, qué es y cómo se dividen las empresas unipersonales. Ya tienen al menos un parámetro general de qué tipo de sociedades existen y cuáles son las que también hoy en día se utilizan con mayor recurrencia, ¿no? Dentro del grupo de empresas jurídicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta sobre este punto? Tengo 2 personas. A ver, Santi, creo que es de hace rato. Mariana. Sí, tenía una pregunta en la organización unipersonal. O sea, en la persona natural también puede ser una persona que abre su empresa unipersonal. Sí, exacto. Como te digo, yo al inicio, les vuelvo el ejemplo, al inicio puedes constituirte como persona natural, o sea,
como persona natural que desarrolla una actividad única, que es su profesión, y que después, si tú quieres ampliar tus unidades de negocio, ya no solo quieres asesorar, además quieres aperturar un centro de capacitación, además quieres llevar a cabo un negocio con un amigo, no sé, abrir una importadora, ¿no? Entonces, cuando ya tú quieres ampliarte en ese sentido, pero solo, sigues siendo solo tú, pasas a lo que es, pasas a ser catalogado como una empresa unipersonal, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. No dejas de ser tú el dueño de esa empresa, pero esta clasificación te permite tener o una actividad o varias actividades dentro de tu empresa. Y una pregunta más. O sea, no puede ser entonces antes una empresa unipersonal, primero tienes que ser una persona natural. Sí, eso no se puede. No podrías retroceder de una empresa unipersonal a una persona natural. Sí puedes ser directamente una empresa unipersonal, porque, no sé, decides tener, como te digo, varias unidades de negocio ejecutadas por ti mismo. O sea, ahí sí o sí vas a necesitar ser una empresa unipersonal. Pero si vas de a poco y primero empiezas con tu profesión y después vas creciendo y ya vas ampliando tus unidades de negocio, ahí ya pasas de natural a empresa unipersonal. Aprovecho la pregunta de empresa unipersonal. ¿Eres más grande, más grande, más grande? Puedes pasar a ser una SRL o inclusive de una SRL pasar a una SA, ¿no? Esto depende mucho, ¿no? Depende mucho si tu empresa ha ganado prestigio, si te conocen principalmente a ti como el dueño, etcétera. Ahí sí como que vale la pena mantener estas conversiones, si quieren, ¿no? De unipersonal a SRL, de SRL a SA, ¿no? Es conveniente. Pero si de repente quieres asociarte de manera diferente, entonces es mejor que vayas generando tu negocio de otra manera, ¿no? Pero eso ya son situaciones se dan, no les digo que no, pero que son muy particulares, en nuestro medio sobre todo. Mil gracias. No, de nada. Bien. Pasemos entonces a lo que es la clasificación de las empresas por el capital, por la que se constituyen, ¿sí? Entiéndase por capital, que no es lo mismo que patrimonio. El capital es aquel aporte inicial que se realiza para la constitución de una empresa, ¿sí? Este capital obviamente proviene de los socios que van a conformar una empresa, ¿no? Ahora, si soy único socio, volvemos al tema de lo unipersonal, entonces igual no deja de ser capital, pero es un aporte único que hace el propietario para aperturar su empresa. ¿Cómo se clasifica el capital que se aporta a una empresa? Se clasifica en 3 grupos que son capital privado, ¿sí? Empresas públicas y empresas mixtas. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que una empresa sea netamente privado por personas que no tengan ninguna relación con el Estado y que decidan emprender un nuevo negocio, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de ayer, de la actividad de ayer, lo que han hecho ustedes. Se han reunido, han dicho, sí, yo me voy a prestar de este lugar, yo tengo mis ahorros, yo voy a ver de solventarme de alguna forma. Sí, entonces, esa ha sido una constitución netamente privada. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes estarían constituyendo esta empresa. Las empresas públicas son aquellas donde el Estado es quien aporta el capital. Vamos a ejemplos bien conocidos. BOA, la famosa empresa de tecnología
Quipus, ¿sí? YPFB no, porque ahorita les voy a explicar con el siguiente grupo, que es YPFB en realidad. Estas dos empresas, EVA también han debido escuchar de esa famosa empresa que distribuye o que suministra de alimentos para el subsidio, ¿sí? Son estas empresas que son constituidas por el Estado, ¿sí? A través de sus ministerios y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Estado el dueño de esta empresa. Es el Estado quien administra esta empresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando existe una empresa mixta? Vamos a YPFB ahora, ¿no? Durante muchos años tenemos esa idea, ¿no? De que YPFB es de los bolivianos, de que YPFB es 100% boliviano, etc. Pero en realidad no es así. YPFB es una SA, es una sociedad anónima, donde el Estado boliviano tiene la mayor participación accionaria. ¿Qué quiere decir? Que del 100% del capital, les voy a poner un porcentaje, el 70% le pertenece al Estado boliviano y el 30% proviene de inversiones privadas. Entonces, ese es un claro ejemplo de una empresa mixta, donde hay capital extranjero y donde hay un capital que proviene del mismo Estado. Y que a través de estos dos capitales se generan estas empresas, ¿no? Ahora, es bastante... A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, y por lo que les mostraba hace rato, si eres una empresa privada, tienes que cumplir una serie de obligaciones, el Estado te regula, ¿sí? Cuando quiere te aumenta la carga social, te pone un segundo aguinaldo, ¿sí? Te pone un aporte adicional, ¿no? Y cuando hablamos de una empresa pública, o sea, es el mismo Estado quien administra esa empresa y quien regula esa empresa, ¿no? Ahí como que raro, ¿no? O sea, no sé, creo que no podría, el Estado no debería ser juez y parte si hablamos de una empresa netamente constituida con capital del propio Estado. ¿Sí? Y bueno, ya si hablamos de una empresa mixta, todavía hay un cierto equilibrio en el que la empresa privada o el aporte privado puede pesar en las decisiones que se lleven a tomar. Y es que esto es bien interesante, porque es como cuando ustedes, cuando ejercemos democracia, ¿no? Es lo mismo en las empresas. Tú tienes mayor participación, probablemente tú puedas decidir solo, ¿no? Imagínense un grupo de 3 personas, una persona tiene el 60%, la otra tiene 20%, la otra tiene 20% de participación. ¿Quién creen que va a tomar la decisión ahí? La que tiene 60% de participación, porque ella es la que tiene mayor participación, por lo tanto puede tomar la decisión sola. ¿Es sociedad? Sí, pero yo soy el socio mayoritario. Y lo mismo pasa en el ámbito público, en el ámbito privado y en las empresas mixtas. Por eso es que quizás YPFB ahorita toma decisiones que el Estado mismo administra, porque sabe que las decisiones que tome se van a acatar. ¿Por qué? Porque tienen la mayor cantidad de participación. Consulta sobre este punto. Dicen, en las empresas mixtas, entonces, ¿quién sería el dueño de la empresa? ¿El que aporte más? El que tenga mayor participación. YPFB es claro ejemplo de la participación mayoritaria del Estado. O sea, ahí evidentemente decide el Estado. ¿Por qué? Porque tiene mayor participación, ¿no? Si fuese al contrario, como era antes de la capitalización, entre comillas, antes de que, perdón, no capitalización, de la nacionalización, estoy confundiendo los términos, ¿no? Antes de la nacionalización, no era que
YPFB no le pertenecía al Estado. Le pertenecía, pero en una mínima proporción. ¿Sí? En una mínima proporción. Y claro, obviamente el sector privado tenía la potestad y la administración entera de YPFB, ¿no? Pero no ha habido en realidad no había una nacionalización como tal, ¿no? No es que YPFB no es que YPFB nos pertenezca únicamente a todos los bolivianos. También hay capital extranjero. Y esto no solamente tiene que ver con el poder de decisión, también tiene que ver con la repartición de utilidades. Imagínense que tengan una utilidad de 100, ¿sí? De 100 millones. Si tienes un 60% de participación, entonces 60 millones se van a repartir a esa persona, los otros 20 a la otra persona y los otros 20 a la otra persona, ¿no? Entonces, el tema de la participación accionaria, de lo que representa tu inversión en la empresa, también es importante por este motivo, ¿no? Por estos dos principales motivos, creo yo, un tema de decisión y otro tema que tiene que ver con lo económico, ¿no? Muy bien. A modo de reforzar esto, ¿sí? Yo sé que es muy pesada la teoría para todos. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Van a ahora, dentro de las empresas que ustedes ya han creado, van a trabajar lo siguiente. Quiero que ahora materialicen en su capital su aporte. ¿Cuánto va a aportar cada uno? Sí, pero háblenme de cifras aproximadas a la realidad. O sea, no quiero que me digan, no, yo voy a aportar 200 bolivianos. No, o sea, cifras que vayan de la mano, al menos, de un importe razonable, ¿no? Si estoy queriendo abrir mi tienda de ropa, entonces tendré que hacer números, ¿no? A ver, el alquiler va a costar esto, la primera importación al menos, vamos a invertir esto, ¿no? O sea, dependiendo de eso, ustedes determinen cuánto va a ser su participación y cuánto eso representa en términos económicos. ¿Está bien? Para eso van a tener 15 minutos. Y lo que les voy a pedir ahora es que se ubiquen en los grupos que ustedes deseen. ¿Cómo? Ayer ustedes ya se han ido conociendo, algunos grupos se han dividido, por lo que me llevó algunos mensajes. Yo voy a crear 8 grupos. Ustedes internamente decidan en qué sala se van a reunir. Ustedes van a poder elegir la sala, ¿ya? Y estoy haciendo esto para que puedan volverse a reunir con las mismas personas. ¿Está bien? Pueden decir aquí, ¿no? Ya, Diego, nos vemos en la sala 1. Ya, Aldo, nos vemos en la sala 2. ¿Sí? Deciden de esa manera. ¿Está bien? ¿Se entiende la instrucción? ¿Alguna duda antes de que se vayan separando? Una pregunta, o sea, ¿ahora nosotros volvemos con los de ayer o escogemos con quienes queremos No, trabajar? ahora vuelven con los de ayer. Claro, porque ya han generado el negocio, o sea, ya tienen la idea. Ahora lo que quiero es que armen una especie de presupuesto, determinen cuánto va a ser su inversión inicial y de esa inversión cada uno cuánto va a aportar. ¿Sí? Eso es lo que quiero que me digan. Por aquí pueden hablarse, díganse, no sé, Agustín, por ejemplo, ¿con quién estabas ayer? Estaba, profe, con Sebas Mendoza. Listo, entonces encuéntrense en un grupo, en una sala con Sebas. No sé, el grupo 1 ya. Váyanse al Vamos a grupo la 1, 2, sala a la 1. 2. A la 2 dice Sebas. Muy bien, gracias Sebas. Pueden coordinar por este medio, no hay ningún problema. Habibi, a la 3. Exacto. Emily también si quieres. Muy bien, muy bien. Metámosle pues, Emily.
Héctor, Katia, a la 4. Aldo, Cristian, Lu, Nicole. Sí, profe, con mi grupo nos vamos a ir a la sala 8. Creo que está Marilyn. 8, ok. Les digo qué salas están. Sí, 8. La 8 ya está lleno por si acaso. Pero si estás en ese grupo, perfecto. Sí, exacto, todo bien. Sí. Ok. Lu, Nicole, Aldo. No, Aldo no estás bien en la 8. Ok. Yo también es el grupo de Aldo, pero no me aparece para unirme. ¿Qué grupo es? ¿En qué sala están? 8, ya. Nicole. Ya te asigné Lu, tienes que aceptar para pasarte a la sala. Listo. Un segundito, profe. Ok. Ya, profe. Dale. Sí. Lo que quisiera son los costos, ¿nos verdad? Un segundito enseguida que iba mi cámara. Ahí. Ya. Si mal no me equivoco, lo que nos dijo son aportes que daríamos, cuánto dinero se gastaría más o menos, un aproximado, y el préstamo en cifras que tendría que gastar una empresa, ¿no es verdad? Sí. Ya. Entonces, el préstamo en sí del banco sería tal vez de unos 25.000 bolivianos, de los cuales esto se invertiría ya en sí nuestra empresa se trata de agarrar otras empresas o ofrecer nuestros servicios a otras empresas ya existentes para así encargarnos de sus comunicaciones virtuales, páginas web o publicidad más que nada. Entonces ahí ya el costo del alquiler ya no tendremos que construir una empresa o buscar. Sinceramente esto se puede realizar incluso desde casa. Sin embargo, para un ambiente más cómodo, sacamos el presupuesto de un alquiler de unos 4.000 bolivianos mensualmente. Después, ya para el sueldo mínimo, si mal no me equivoco, es de 2.300, y como no se necesitan muchas personas al inicio de una empresa, nosotros optamos por 6 personas, de los cuales serían
2 que estén relacionadas en el área de marketing, un contador, administradores y ingenieros en sistemas. En total nosotros calculamos 1.600 bolivianos en sueldos, que se calcularían unos 9.600 bolivianos para todos en total el gasto ahí. Después, para crecer en una empresa, más o menos necesitamos publicidad y todo eso. Averiguamos de que en vez de gastar en radios o, o televisoras, se gastaría mucho dinero, y la verdad la gente hoy en día está más metida en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles serían? Facebook, TikTok o Instagram, las más. Averiguamos si un anuncio por día en Facebook te cuesta alrededor de unos 7 bolivianos, pero eso ya transcurre a la cantidad de personas que va llegando. En una semana serían 49 bolivianos. Eso es un aproximado, ¿no? Obviamente entre semana a semana. Después en Instagram también serían 18 bolivianos por día, o que también asciende ya desde los 9 bolivianos hasta los 27, entre esos 2 montos. Optamos por dar una publicidad de 18 bolivianos, que en una semana sería 126 bolivianos. El costo total ya de todo, también incluidas las computadoras de escritorio, tanto laptops como de escritorio, serían cada una de salas 6.000 y 3.000 bolivianos. Eso calculado junto con todo lo demás se sumaría en un total de 22.799 bolivianos. Entonces el préstamo a realizar sería de 25.000 bolivianos en total. O sea, ¿me estás diciendo que todos se van a prestar del banco? Más que nada, eso es un aproximado. Obviamente también nosotros daríamos aportes, solo que de los aportes no realizamos ningún aproximado, ¿no? Es más que nada el estimado de un préstamo bancario en total. ¿Y ahí quién va a ser el dueño entonces? ¿El banco? En momentos así, incluso se podría dar a garantías, digamos, algún establecimiento que ya tendríamos, o incluso, si mal no me equivoco, se podría dar garantía a algún terreno que poseamos, ¿no? De la misma cantidad de precios, si mal no me equivoco. Eso más que nada sería hasta cubrir el monto. No me refiero a cómo se va a garantizar el préstamo. Me refiero a quiénes van a ser los dueños de esa empresa y cuánto van a aportar. Ya. Esos son los datitos que me faltan, profe, perdón. Solo he hecho Okay. el La otra parte está aproximado correcta. Está bien lo que Dígame. acabas de mencionar sobre tu proyección, sobre cuánto necesitarías de inversión inicial, pero no se olvide, ¿no? Lo que veíamos ayer y lo que también hoy hablábamos, que nuestras inversiones siempre deben igualar a nuestros financiamientos. Entonces, si ya sé en qué voy a invertir, que es personal, que es equipos, que es alquiler, etcétera, yo debo prever la plata, el dinero para poder invertir en eso, ¿no? Y eso es lo que la actividad que tenían que concluir hoy. Si no lo concluyeron, está bien, no hay problema, lo van a concluir hasta el día de mañana, por favor, pero esta vez sí quisiera que se texten para que no haya ningún problema de, no me acuerdo quién estaba en mi grupo, o no recuerdo quién es, cómo se llamaba tal persona y eso, ¿ya? Está bien, pasa, son primeras actividades y entiendo que no todos se conocen, pero bueno, tratemos de asociarnos un poquito más para que la actividad de hoy, que la van a presentar mañana, al igual que hoy lo hicieron a principio de clase, salga bien, ¿ya? Nuevamente les repito la idea para que quede claro. Lo que ha hecho ahorita el grupo de Fabián es correcto. Ellos han presupuestado su inversión inicial, han indicado en qué van a invertir, van a gastar. Ahora lo que tienen que resolver ellos es cómo conseguir ese dinero, ¿sí? Y ahí tienen que definir quién o quiénes van a ser los que van a tener mayor participación en la empresa. Entonces traten de repartir, así como hablábamos hace rato de los capitales y demás, lo mismo, nada más que ahora en el sentido de su propia empresa. Muy bien, ya entrando a la recta final, vemos que las empresas también se clasifican por su finalidad
y se dividen principalmente en dos, ¿no? Aquellas que buscan lucro, que son la mayoría, ¿no? Y aquellos que son sin fines de lucro. Sin fines de lucro no significa pues que genero ingresos para regalarlos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que los sin fines de lucro es plata que te entra y que tú puedes gastar y ya. O sea, hay un fin. O sea, si ustedes ven hoy en día, por ejemplo, con esto de la pandemia, seguramente muchas organizaciones no gubernamentales harán donaciones a proyectos para prevenir el COVID, no sé, en áreas rurales, por ejemplo. Sí, entonces, esos ingresos que se generan por donaciones o por cualquier otra actividad y que están destinados a ese proyecto, tienen ese fin. O sea, no hay un propósito de ganar. O sea, yo quiero que me llegue dinero para poder cubrir este proyecto. Y ese proyecto, igual que en una empresa, tiene que, igual que una empresa, se tiene que gastar. O sea, me refiero. Si voy a prevenir en tema de salud, seguramente necesitaré un doctor, seguramente necesitaré un especialista en epidemiología, seguramente voy a necesitar algún trabajador social, un psicólogo, ¿sí? Entonces, eso cuesta, no es gratis, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que las empresas sin fines de lucro son tan como para gastar y gastar y gastar y no tienen un propósito. En realidad sí hay propósitos, sí hay proyectos, sí hay objetivos que se deben cumplir con ese dinero. Ahora, normalmente estas empresas, hay empresas que se dedican a esto, ¿no? O sea, hay empresas que, por ejemplo, Aldeas Infantiles tienen sus unidades de negocio. Aldeas Infantiles SOC, que han debido escuchar, se dedica a cuidar a niños en situación de calle, niños que no cuentan con una familia. Para eso contratan madres, es real esto, madres sustitutas se les llama, contratan un equipo administrativo, contratan un equipo legal, un equipo que tenga que ver con la parte psicológica de los niños, etc. O sea, es todo un equipo multidisciplinario y además tienen instalaciones. Y ellos, aparte de recibir donaciones del exterior, tienen sus unidades de negocio. No sé si ustedes habrán visto en algún momento un calendario de aldeas infantiles casi en diciembre y a principios de enero, ¿no? Siempre vas, ves un calendario ahí que dice aldeas infantiles SOS. O sea, no significa de que las empresas sin fines de lucro no puedan generar unidades de negocio. Lo que sí interesa es que esas unidades de negocio puedan financiar el objetivo o la causa principal de la institución. Que en este caso, repito, es poder proveer de techo, poder proveer de alimentación a niños en situación de calle. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al lucro, es bien sencillo, ¿no? Si tengo el fin de lucrar, o sea, lo que me interesa es ganar plata. No hay que, no, es que yo soy de los que dona también mi dinerito, entonces puedo ser sin fines de lucro. No, o sea, si ganas plata y esa plata es para tu beneficio personal, eres una empresa sin fines de lucro. Si tú decides de esa plata, no sé, donar el 20% a otras instituciones, ya es un tema tuyo. Pero si tu empresa ha sido creada para lucrar, estás dentro de este grupo. Que como les digo, es la más común, es la que más conocemos y es a la que todos quizás queremos llegar o apuntar en algún momento, ¿no? Esa es la gran diferencia entre esta finalidad, una que busca generar utilidades para beneficios propios y otra que en realidad busca poder solventar aquellos costos y aquellos gastos que generan los proyectos para los cuales han sido creados, ¿no? Ejemplo, aldeas infantiles. Ahora vemos la clasificación por tipo de actividad. ¿Sí? Por si acaso no es una iglesia, el primer dibujito es un hospital. Parece iglesia, ¿eh? Se clasifica principalmente en tres
en 3 grupos. Y ayer también veíamos algo de esto. Los servicios que tienen que ver con el conocimiento intelectual, la capacidad de una empresa para poder ofrecer un servicio exclusivo, ¿sí? Pongo el hospital porque es un claro ejemplo, ¿no? Ahí te cobran por el conocimiento del doctor, te cobran por sus instalaciones, y el mix de esos dos, pues, hace que tú tengas un servicio de salud, ¿no? Entonces, ese es un poco el fin, el propósito de este tipo de empresas, ofrecer servicios. La empresa comercial es mucho más sencilla, ¿no? Es compra y venta. Yo compro por mayor equipos y vendo al por menor equipos, ¿no? Puedo vender al menor, al por mayor, pero la idea es que compras un producto terminado y tu actividad como empresa es tener la capacidad de poder vender ese producto al mercado, ¿no? Obviamente en términos de competencia y demás. O sea, no puedes pretender entrar al mercado sin antes conocer a la competencia, ¿no? Eso es otro aspecto de la planificación estratégica que se debe hacer antes de meterse a un emprendimiento, un negocio, a aperturar una empresa. ¿Sí? Entonces es muy fácil. La actividad comercial es muy fácil si tú estudias muy bien a tu competencia y si puedes entrar previo a ese estudio al mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes productos terminados, no necesitas convertirlos, no necesitas de otras personas para poderlos complementar, como los servicios, sino que es directamente, agarras un producto y lo vendes. Compras, vendes, compras, vendes. Ese es el ciclo normal de una empresa comercial. La empresa industrial es un poco más particular. ¿Por qué? Porque transforma materia prima, transforma insumos en un producto final, ¿no? Ayer hablábamos de los limones. Es un claro ejemplo de una industria. Tú, para poder convertir el limón en pulpa de limón, necesitas que ese limón en fruta, versión fruta, vamos a decir, pase por un proceso hasta convertirse en una pulpa de limón. Entonces, estás convirtiendo la materia prima, que en este caso sería el limón, lo estás convirtiendo a un producto final que va a ser un extracto o pulpa de limón listo para el consumo. Entonces, esa es una actividad industrial. Esta clasificación es muy importante entenderla porque nosotros vamos a enfocarnos mucho en lo que son servicios y actividades comerciales. Principalmente vamos a ver el área comercial. Ya más adelante ustedes van a poder profundizar el conocimiento sobre esta área industrial en la materia de contabilidad de costos, que es una materia exclusivamente para esta área. De todas formas, vamos a hacer una introducción en esta materia para que se entienda principalmente el término de costo. ¿Sí? Ayer hablábamos, ¿no? El tiempo es costo. Sí, el tiempo es costo, ¿no? Imagínense en los servicios, ¿cómo cuantificas el conocimiento del doctor? ¿Cómo cuantificas el uso de tus ambientes? Porque al final esto forma parte de tu servicio. En comercial es fácil, ¿no? Compras, vendes. Pero hay un elemento principal. ¿Ustedes creen que, supongamos, una empresa que comercializa equipos, sea prudente estocarse hasta el límite de tu almacén? Porque ese almacén ocupa espacio, ese almacén genera energía eléctrica, ese almacén genera un gasto de otros servicios, ¿sí? O sea, son otros aspectos que también lo van a profundizar más adelante, sobre todo cuando ya esté más claro la parte contable y demás. ¿Sí? Bien, hasta ahí hemos entendido cuáles son las clasificaciones de las actividades comerciales que a nosotros nos pueden permitir funcionar como una empresa. Sabemos qué pasos debemos seguir, sabemos qué obligaciones asumimos, sabemos también que se clasifican de diferentes maneras, por su actividad, por su finalidad, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a un tema eso es más
bonito de ver, porque no es tanta teoría. Son simplemente los requisitos que se necesita para poder aperturar un IT como una persona natural. Basta que tengas tu título en provisión nacional y con eso tú puedes ejercer tu profesión legalmente. ¿Sí? Entonces ahí, como pueden ver, esa es una imagen de un título en provisión nacional y lo que ven al lado es el número de identificación tributaria, el NIT. Es el número con el cual Impuestos sabe de tu existencia, sabe que tienes una actividad y sabe que debes cumplir con el pago de tus impuestos. Entonces es una forma de monitorearte. Entonces son dos documentos que se van a generar cuando aperturen un IT en forma de personas naturales. Ahora, si tú quieres ser una empresa unipersonal, ya cambia muchas cosas. Primero, ya que el título solo te sirve como respaldo de formación. ¿Necesitas sacar el NIT? Sí, que es el primer documento que tramitas. Posteriormente tienes que inscribirte a Fundempresa, por lo menos hasta ahora sigue siendo Fundempresa la encargada. Pronto se va a hacer cargo el Ministerio de Desarrollo, o sea que el Estado va a administrar este ente regulador. Hasta ahora estaba a manos del ámbito privado, ¿sí? Fundempresa era la empresa que administraba estos registros, ¿no? Este registro de comercio tiene que ver con lo que manda el Código de Comercio. El Código de Comercio te dice, si quieres ejercer una actividad, previamente debes registrarte, no lo puedes hacer así por así. Entonces, aquí tenemos una fotografía, una imagen del registro de comercio. ¿Vas a tener personal? Necesariamente tienes que inscribirte a una AFP y tienes que registrarte en el Ministerio de Trabajo. Necesariamente. ¿Quieres exportar bienes? Debes registrarte en el RUEX o CENAVEX, Registro Único del Exportador. En el ámbito más local, ¿sí? ¿Quieres realizar una actividad? Tienes que sacar tu licencia de funcionamiento, sí o sí, ¿no? Ahora también hay licencias de publicidad que también se deben tramitar en los municipios, propiamente dicho en la alcaldía. Fíjense cómo aumenta, ¿no? O sea, fíjense, de lo simple que es ejercer tu profesión como persona natural a lo que tienes que hacer para poder convertirte a una empresa unipersonal. ¿Sí? Entonces, son varios documentos, ¿no? Entonces, esto es únicamente para conocimiento de ustedes. Y aquí los requisitos de constitución para una empresa jurídica. Como pueden ver, sigue aumentando. ¿Qué aumenta a diferencia de lo anterior? Dos documentos de los cuales ya les había hablado. El testimonio de constitución y el poder del representante legal. Lo demás es lo mismo que les acabo de mostrar en una empresa unipersonal. NIT, registro a las AFPs, CENAVEX, registro de comercio, ROE, que es el registro del Ministerio de Trabajo, licencia de funcionamiento, registro en la alcaldía, en el municipio, el poder y el testimonio de constitución. Poder del representante legal, ¿no? Y es así como habríamos acabado la primera unidad de este segundo tema. No sé si hay alguna duda, algo que quieran aclarar, por favor, antes de que nos despidamos. Muy bien. Entonces, por favor, para el día de mañana, lo más probable es que tengan, les digo lo más probable para que también tomen sus previsiones. Todas estas presentaciones que ven acá conmigo están en la plataforma, así que les voy a pedir que por lo menos hasta este punto repasen, porque quizás mañana sea su primer control de lectura. ¿Ya? Entonces, con esa recomendación y con el trabajo que tienen pendiente para mañana, nada, nos vamos. Que estén bien. Hasta el día de mañana. Una preguntita más.
Adelante. Mañana, a ver, ¿qué es lo que dijo que tenemos planificado para mañana? Probablemente el primer control de lectura, lo más probable. O sea, que repasen el tema 1 que vimos ayer y del tema 2 hasta acá. Ya. Y también hay que subir lo de la empresa, así lo de los presupuestos, tal, para mañana. No, por ahora mándenmelo al grupo de WhatsApp. Esas son actividades más de complementación, pero que no van a ser evaluadas como tal. Ya. Entonces, Solamente pero... Se te cortó, Santi, otra vez. ¿Qué vamos a subir a la plataforma? Disculpe. Hoy día nada. No, les decía que en la plataforma están estas presentaciones. Ya. Aprovecho para, si nos pidieron esto desde... A ver. Vean mi pantalla, por favor. Ustedes no sé si ingresan por el UPVNet, pero les voy a mandar también el enlace directo para entrar al UPV virtual. Sí, en el UPV virtual ustedes tienen que elegir su mismo código de estudiante, su contraseña con el que ingresan al UPVNet. Y ahí ustedes tienen sus cursos habilitados. Seguramente tienen el curso de contabilidad básica. Y ahorita ustedes van a ver así, más o menos. Esta es la forma en la que van a ver el UPV virtual, ¿no? Les digo esto porque nos han pedido que les aclaremos un poco los pasos. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Les decía que acá ya tienen los accesos a la plataforma virtual, siempre va a ser la misma. Tienen el acceso al grupo de WhatsApp, los que todavía no están, por favor, añádanse. Tienen una bibliografía, ¿sí? Que es todo lo que estamos conversando, lo que les estoy indicando en clase, acá está extendido en leyes, normas, etc. Y luego nuestras clases están divididas en semanas. Aprovecho también para que vean cómo es la estructura dentro de la plataforma. Ahorita estamos en la primera semana, del 5 al 11 de febrero. ¿Sí? Las grabaciones están en la primera parte. Estos enlaces les van a llevar directamente a YouTube para que ustedes puedan hacer seguimiento a las clases, ¿sí? Por si se han perdido alguna parte o por si quieren reforzar alguna parte. Luego tienen las presentaciones. Esta semana vamos a ver estas 3 presentaciones. Ayer ya vimos el tema 1, hoy el tema 2, mañana también el tema 2 y hasta el viernes deberíamos terminar el tema 3. Y en actividades está lo que son todos los controles de lectura que vayan a existir, entrega de prácticas, ¿sí? Todo esto va a estar organizado así por cada semana de clase. ¿Ya? Entonces, no se olviden, no es difícil, les voy a mandar enseguida este enlace para que puedan ingresar, si les sirve obviamente. Y si ya saben cómo entrar, pues bueno, ya saben que tienen todo este material disponible y si necesitan algo adicional, por favor, me avisan. Profe, y una pregunta, ¿al control de lectura va a entrar lo de las presentaciones o también lo de la bibliografía? Tomen las presentaciones, todas estas 2 actividades han sido más para un poquito salir de esa teoría, de estar ahí escuchándome solo a mí. Tómenlo como una actividad de distensión, para que ustedes puedan relacionarse un poco más, conocerse un poco más y a la vez puedan aplicar lo que hemos estado viendo, ¿ya? Mañana sí les voy a pedir a cualquiera, como diría, que me presente en la sala principal su presupuesto y su composición de socios. ¿Está bien? Sí, gracias. Súper, Mariana. Ok, entonces creo que eso es todo. Si hay alguien que tenga alguna consulta, por favor, ahora. Si hubiera algo que falta aclarar, por favor me lo hacen saber a través del grupo de WhatsApp. Y nada, eso es todo. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta luego, Alicia. Hasta luego.